¿Alguna vez te has preguntado si el estrés puede enfermarte de verdad? Y no me refiero solo a dolores de cabeza o al insomnio, sino a cosas mucho más graves como el cáncer, enfermedades cardíacas o diabetes. Suena extremo, pero realmente la ciencia lo respalda y el estrés crónico puede cambiar la forma en que tu cuerpo funciona. No solamente hacerte sentir muy agotado. Y lo peor de todo es que ni siquiera nos damos cuenta. Hoy te voy a explicar cómo el estrés puede enfermarte, paso a paso, desde el cerebro hasta las células de tu sistema inmune. Y al final del video te voy a adelantar qué podemos hacer para reducir el efecto del estrés en nuestro organismo. Así que quédate hasta el final para poder entender cómo funciona tu cuerpo bajo el estrés y qué puedes hacer para revertir los efectos dañinos. Primero hablemos de la respuesta normal al estrés y cómo nuestro cuerpo está diseñado para responder a esto. El primer paso se asocia con un proceso cognitivo y emocional que se asocia a unas estructuras funcionales en la corteza cerebral y en el sistema límbico. Vamos a poner el ejemplo de que vemos a un perro furioso en la calle, nos ladra y nos quiere atacar. Rápidamente nuestro cerebro va a analizar la situación como algo que es estresante y que nos puede causar daño, y esto va a ir ligado a cómo nos vamos a comportar frente a esa situación. Y esto va a estar muy ligado a cosas como nuestro temperamento y nuestras emociones, y cómo nuestro cerebro va a estar codificado. Entonces aquí hacemos una diferencia entre un estresor que es físico, por ejemplo tocar algo caliente que me quema, o un estresor psicológico, que quiere decir que no hay un evento real que me genere daño, sino que psicológicamente creo que alguna situación podría causar daño. Es un riesgo percibido, más no es un riesgo real. Y básicamente es todo tan complejo que quiere decir que cuando nos enfocamos en un estresor psicológico, entra en juego cómo tu cerebro está configurado por tu contexto, y esto viene desde que estabas en la barriga de tu madre. Se ha visto que cuando la mujer está embarazada y sufre de estrés crónico o sufre de algún evento traumático, esto va a alterar directamente el resultado de su embarazo, es decir, que el bebé nazca prematuramente o que tenga bajo peso al nacer o que haya alguna complicación en el parto. Además, se ha estudiado que las poblaciones más sensibles a los eventos traumáticos y al estrés que esto genera son los niños. Y se ha visto que niños que crecen en hogares muy disfuncionales, con padres que son indiferentes y negligentes y que no les brindan un apoyo amoroso, esto va a generar en los niños una marca que no solo es psicológica, sino que también se ha visto que puede llegar a crear una marca en su genética. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando sean adultos van a ser mucho más propensos de sufrir enfermedades como enfermedades cardíacas, autoinmunes o puede llegar a un cáncer. También se ha visto que las emociones y el temperamento afectan directamente cómo analizamos cierta situación. Si tenemos el ejemplo del perro y tú en el pasado tuviste un evento traumático con un perro que te atacó, que era similar o de la misma raza o simplemente te dejó un daño muy grande, en tu cerebro ya va a estar configurada esa memoria. Y además, si tienes un temperamento que te hace ser más miedoso o más ansioso, vas a empezar psicológicamente a estar más propenso a que ese perro te va a hacer daño, sin ni siquiera que el perro haya determinado tu presencia. Tú ya estás pensando en que eso va a ser un daño. Y ese estrés psicológico que no es real, pero que tu mente lo crea, ya va a activar todos los sistemas de alerta en tu organismo. Entonces, es muy importante el factor que juega nuestro contexto, cómo crecimos, cómo fue el embarazo de nuestra madre, cómo fue nuestro hogar cuando crecimos y qué eventos traumáticos sucedieron en nuestra vida, porque eso va a determinar qué comportamiento y cómo nuestro cerebro inconscientemente analiza una situación y determina si es estresante o no. Los estresores físicos van a desencadenar una respuesta reactiva y muy rápida, es decir, toco algo caliente, sé que me va a quemar, automáticamente retiro la mano. Es una respuesta reactiva, mientras que un estresor psicológico desencadena una respuesta que es anticipativa. Entonces,
El primer paso es que se va a activar la amígdala, que es una estructura en el cerebro que se puede decir que es nuestro sistema de alarma principal. La amígdala se va a asociar con nuestras memorias y con nuestro inconsciente y junta va a crear una imagen de si lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo o percibiendo se considera un agresor para nuestro bienestar. Esta amígdala se va a conectar directamente con el hipotálamo y el hipotálamo es el centro que controla absolutamente todo. Es una parte muy importante de nuestro cerebro y nuestro organismo porque el hipotálamo va a controlar tanto una vía neurológica que es como un tren de alta velocidad, que es el sistema nervioso autonómico, y también va a regular todo el eje hormonal que se conoce como el eje hipotálamo-pituitaria y cada glándula que puede ser la tiroides, la adrenal, las gónadas, etc. Entonces, por la vía rápida, que es el eje neuronal, que es el sistema nervioso autonómico, vamos a tener dos vías, llamémoslo así, que es el sistema simpático y el parasimpático. El simpático es el que se activa frente a una agresión y se conoce como la respuesta de luchar o huir, o fight or flight en inglés. Esto quiere decir que va a activar todo el mecanismo que le va a permitir a nuestro cuerpo ya sea enfrentar o huir de la agresión. Esto incluye que se va a aumentar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria y se van a inhibir las cosas que no necesitamos en ese momento, como la reproducción o la digestión. Esto va a hacer que toda la sangre se redistribuya, va a haber menos flujo sanguíneo en la piel o en el tracto gastrointestinal y va a aumentar muchísimo el flujo sanguíneo en nuestro corazón y en nuestros pulmones y en nuestro cerebro. Además, también tiene mucho que ver con cómo utilizamos la energía. Al nuestro cuerpo percibir que hay un agresor, tenemos que tener la energía suficiente para salir corriendo o ir a luchar contra lo que nos genera daño. Entonces, todas nuestras reservas de energía se van a liberar. Vamos a elevar la glucosa en sangre y vamos a producir más ácidos grasos para tener todo el combustible disponible cuando lo necesitemos. También se va a ir todo el flujo sanguíneo a nuestros músculos porque tenemos que estar listos para salir corriendo. Y además el cerebro va a estar súper sensible a utilizar la glucosa como fuente de energía. Finalmente se va a activar nuestro sistema inmune porque esto nos va a permitir a que si sufrimos una agresión podamos reparar más rápidamente las lesiones y evitar cualquier infección. Todas estas funciones se logran a través de la activación del sistema simpático que va a liberar dos sustancias, la adrenalina y la noradrenalina. Y a la vez se va a inhibir el eje parasimpático. El eje parasimpático es lo contrario, es lo que permite estar en descanso y en reposo. Es decir, cuando podemos estar relajados, que no tenemos a nadie que nos esté atacando, podemos concentrarnos en otras funciones como en la reproducción o en la digestión, que no son vitales en un momento de agresión, pero que igual son importantes y las hacemos cuando estamos tranquilos y en reposo. Luego entonces, en una segunda fase, se va a activar el eje neuroendocrino, que va a ser la conexión entre el hipotálamo, la pituitaria y en este caso la glándula adrenal, que es el eje HPA. ¿Qué va a suceder? Que se va a elevar el cortisol en sangre. Y esto nos permite también reforzar las acciones que ya tuvimos en nuestro sistema cardiovascular, aumentando la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Pero la principal función de este eje es que va a generar el pico de cortisol y a la vez va a ir acabando con la respuesta al estrés. En una situación normal tenemos un pico de actividad y esa ola de hormonas y de estímulos que se generan al principio van a ir terminando porque el ciclo debe terminar para que el estrés no se propague en el tiempo. Entonces, cuando hay una elevación de glucocorticoides como el cortisol, esto va a generar que se empiecen a terminar las funciones que en un principio se activaron. Es decir, por ejemplo, en el sistema inmune va a haber una inmunosupresión, va a ir apagando el sistema inmune para que no haya una respuesta muy exagerada. También va a ayudar a que empecemos a rellenar las reservas de combustible que ya nos gastamos. Es decir, nos va a ayudar a empezar a guardar más grasa y más glucosa en el hígado para cuando llegue el momento otra vez de ir al ataque.
Esto va a estimular mucho el apetito para hacer que comamos más y guardemos más combustible. Finalmente, va a inhibir la reproducción porque necesitamos recuperarnos y en este momento la reproducción no es importante. Entonces se va a inhibir la producción de todas las hormonas sexuales. También algo muy interesante que pasa a nivel cognitivo cuando estamos bajo estrés es que nuestra atención se enfoca solo en un punto, que es el agresor. No somos capaces de concentrarnos en otras funciones ni de empezar a tener raciocinio o a razonar sobre otras situaciones que no sean la que nos tiene enfocados en ese momento. Y vamos a generar más memoria sobre ese evento traumático o estresante que estamos viviendo. No nos podemos concentrar en otras acciones y no podemos generar memoria a largo plazo de otra situación. Entonces, ¿qué pasa cuando el estresor no es de una forma puntual, sino que se repite en el tiempo por mucho tiempo? Ejemplos de esto pueden ser, por ejemplo, las parejas de alguien que tiene discapacidad o que es dependiente, porque los cuidadores tienden a tener mucho estrés durante muchos años debido al cuidado de su pareja o de la persona que esté a cargo. Otro ejemplo es, por ejemplo, tener peleas repetitivas con la pareja o con algún familiar o con algún compañero que no están siempre, pero igual siguen repitiéndose cada cierto tiempo. Otro ejemplo puede ser algún evento traumático del pasado, aunque ya haya pasado el evento, sigue generando estrés psicológico al tener los recuerdos de ese evento y generar sentimientos negativos. Aquí entonces entra en juego un término que se llama alostasis y hace referencia a la capacidad de nuestro organismo de mantener la homeostasis, que es el equilibrio y que nos permite ser muy flexibles para atender cuando hay un estrés agudo, pero a la vez poder volver al nivel de base y no mantener ese estrés en el tiempo. Esta flexibilidad nos permite ser saludables y tener bajo control todas las agresiones que podamos vivir en el día a día. La enfermedad surge cuando esas agresiones generan un estrés y una respuesta muy prolongada en el tiempo y cuando no logramos volver a esa línea de base. Entonces el contexto de la persona va a ser muy importante. Si es una persona que está aislada, que está sola, que no tiene ningún apoyo emocional, que además viene de haber crecido en una familia muy disfuncional, o por ejemplo que es un adulto mayor que ya no se puede valer por sí mismo, todas estas situaciones van a generar emociones negativas y eso va a llevar a un estrés crónico. Entonces, ¿cómo estas emociones pueden impactar directamente nuestro cuerpo físico y nuestra salud? Primero vamos a hablar del sistema cardiovascular. Se ha acuñado un término que habla de la reactividad. Y esto habla de qué tan reactivo es nuestro sistema cardiovascular. Es decir, la reactividad hace referencia a la variabilidad de nuestro ritmo cardíaco y nuestra presión sanguínea. Normalmente no es exactamente frecuente en el tiempo ni sucede cada cierto tiempo. Hay una variabilidad que es normal. Y se ha visto que cuando esa variabilidad es muy baja o muy alta, es decir, hay mucha reactividad o muy poca reactividad, ambas situaciones son negativas, porque cuando hay una alta reactividad se asocia a que se aumenta muchísimo la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Esto va a generar un sobreesfuerzo en todo nuestro sistema cardiovascular que va a ser más propenso a la aparición de enfermedades. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando aumenta la presión sanguínea y la resistencia en las arterias, es decir, que están muy contraídas y muy cerradas. Cuando esto se sostiene en el tiempo, pues va a aparecer la hipertensión arterial. Asimismo, cuando se empieza a dañar el endotelio, es decir, la capa más interna de las arterias, se empieza a generar la aterosclerosis, que es lo que lleva al infarto. Y a su vez, cuando esta reactividad es muy baja, también se ha visto que es muy negativa porque no le permite al cuerpo activar los sistemas para poder combatir el estrés. Entonces se va a quedar muy corta en la respuesta. Entonces ya en los estudios más recientes se ha empezado a tener el término del eje mente-corazón-cuerpo, porque ya se ha visto que hay una asociación directa en cómo nuestro sistema cardiovascular responde al estrés
y a la vez cómo las emociones afectan nuestro sistema cardiovascular. Por ejemplo, la ansiedad está correlacionada directamente con sufrir de infarto y en segundo lugar, el tener una rabia excesiva también se ha visto alguna asociación no tan fuerte, pero igual que existe, con el riesgo de desarrollar un infarto. La depresión, por el contrario, no se ha visto que cause directamente el infarto, pero sí que aumenta la mortalidad después de haber sufrido uno. Ahora hablemos de los efectos del estrés crónico sobre el sistema endocrino. Cuando los corticoides, es decir, el cortisol, está elevado crónicamente, va a inhibir totalmente la reproducción. Y esto va a suceder porque no se producen las hormonas necesarias para que la mujer ovule. Entonces, esto va a traer muchos problemas para cuando la mujer esté buscando el embarazo, ya que va a producir infertilidad. También se va a ver afectada la glándula tiroidea porque también está muy relacionada con el hipotálamo y puede haber una alteración de las hormonas tiroideas. Además va a haber un déficit de la hormona de crecimiento, lo que por ejemplo en niños se va a ver como un retraso del crecimiento. Además, como ya vimos, se va a frenar toda la función digestiva, lo que puede llevar crónicamente a enfermedades como el estreñimiento. En cuanto al metabolismo, se va a ver un efecto diabetogénico, es decir, muy similar a cuando existe la diabetes. Se va a aumentar muchísimo la insulina y se va a producir mucha glucosa porque se va a liberar el combustible que está guardado en forma de glucógeno en el hígado. Esto va a hacer que aumente mucho los niveles de glucosa en sangre. Y además también vamos a producir muchos ácidos grasos en sangre, lo que puede llevar a problemas como resistencia a la insulina o una dislipidemia. Además, se va a estimular muchísimo el apetito, lo que todo combinado va a hacer que se aumente de peso. Y también está muy asociado con la obesidad de predominio central, es decir, cuando la grasa se acumula en la zona del abdomen. Sobre el sistema inmune, como ya vimos, los corticoides cuando se elevan por mucho tiempo van a generar una inmunosupresión, van a apagar un poco el sistema inmune. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ser mucho más propensos a sufrir de infecciones, de gripas, de diarreas, etc. Porque nuestro sistema inmune no va a estar al 100% para combatir las infecciones. Además, se van a desarrollar enfermedades autoinmunes como una artritis reumatoide o una tiroiditis en la glándula tiroidea o enfermedades intestinales como la colitis ulcerativa, por ejemplo. Cuando el sistema inmune está funcionando mal, también va a aumentar mucho la inflamación. Un ejemplo es que se activan las células mastocitas que secretan la histamina. Y la histamina está asociada a muchos síntomas de alergia y de gripa. Entonces, crónicamente podemos ver síntomas en la piel o en el sistema respiratorio. También se ha visto en estudios que personas que en el pasado han sufrido de eventos traumáticos o que llevan una vida con un estrés alto, cuando se toman muestras de sangre se han visto moléculas asociadas a la inflamación. Y esto quiere decir que hay una inflamación de bajo grado, que por ejemplo no es tan clara como que haya fiebre o que haya algo inflamado, que esté rojo, que esté caliente, sino que es una inflamación que no se va a notar. Pero en tu sangre va a haber moléculas que estén señalizando a todas las células del organismo a que se inflamen mucho más. ¿Y esto qué quiere decir? Que es como un círculo vicioso entre un sistema inmune que no funciona bien y mucha inflamación que está circulando. Esto al final lo que va a hacer es que haya una disregulación total y seas mucho más propenso a desarrollar las enfermedades autoinmunes, que es cuando tu propio cuerpo empieza a atacarse a sí mismo, e incluso se puede llegar a desarrollar cáncer porque cuando tu sistema inmune no detecta las células cancerígenas, estas se van a reproducir mucho más fácilmente. También se ha visto que la inflamación de bajo grado puede llevar a sufrir enfermedades del estado del ánimo, como la depresión o la ansiedad. Incluso enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Esto se ve directamente asociado con la microbiota. Ya se habla de que hay un eje intestino-cerebro y que las emociones y nuestra salud cerebral y las enfermedades neurodegenerativas están muy ligadas a la salud intestinal.
¿Esto qué quiere decir? Que en nuestro intestino viven bacterias que son buenas o malas, dependiendo de cómo haya sido tu vida, qué factores estresantes hayas tenido para la microbiota, como consumir antibióticos por un tiempo prolongado, o la forma en que naciste, si naciste por cesárea o por parto vaginal, etcétera, etcétera. Obviamente influye mucho la calidad de tu dieta, si comes alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares o aceites refinados, tu microbiota va a ser muy distinta a como si llevaras una dieta saludable y balanceada. Se ha visto que estos pequeños organismos en nuestro intestino secretan sustancias que son neurotransmisores y además otras sustancias que ayudan a regular esta inflamación, ya sea aumentarla o reducirla. Cuando hay una inflamación, una microbiota que es mala, se va a hacer mucho más propenso a sufrir de enfermedades como depresión o ansiedad o esquizofrenia. Y al final vemos que todo está muy relacionado entre sí, nuestro sistema inmune, nuestras hormonas, nuestra salud intestinal, etcétera, etcétera. Finalmente, otra hormona que se ha asociado mucho con el estrés crónico es la oxitocina, pero esta se asocia de una forma positiva. Es decir, cuando una persona se enfrenta a un estresor, por ejemplo, han hecho experimentos de que ponen a una persona a hacer una presentación en público. Si hay alguien allí acompañándolos o si se sienten apoyados por alguien más, esa activación del eje va a ser mucho menor y la respuesta al estrés va a ser mucho más regulada. Por eso es muy importante generar conexiones y tener una red de apoyo, porque cuando se está aislado socialmente, ya se ha visto que las personas son más propensas a desarrollar enfermedades crónicas. ¿Y esto qué quiere decir? La oxitocina es una hormona que por lo general se asocia a las madres cuando tienen a su bebé, porque esta hormona se libera mucho y tiene que ver con el cuidado hacia el otro, con el sentimiento de sentirnos acogidos y protegidos y tener una relación muy cercana a alguien más. Estas relaciones y estas conexiones nos hacen sentir cuidados y amados, y esto influye mucho en cómo nuestro cuerpo procesa el estrés. Cuando hay oxitocina, cuando tenemos relaciones cercanas que nos hacen sentir bien, vamos a secretar más oxitocina y esto a largo plazo nos ayuda a regular muchísimo más el estrés. Entonces, cuando ya tenemos toda esta imagen completa de cómo exactamente se genera estrés en nuestro cuerpo y cómo lleva a las enfermedades, es cuando entendemos en qué lugares se pueden actuar y cómo la medicina moderna está desarrollando técnicas para cada uno de estos pequeños pasos. Entonces ahora se ven técnicas nuevas, por ejemplo la estimulación del nervio vago. El nervio vago es el principal nervio del eje parasimpático, que se acuerdan que lo vimos, es la respuesta a cuando estamos tranquilos y relajados. Es decir, que estimular el nervio vago va a aumentar la respuesta parasimpática frente a una respuesta simpática que está muy activada. También se ha visto que existe la técnica de retroalimentación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y esto es un protocolo que se ha desarrollado con ejercicios de respiración que ayudan a regular tu frecuencia cardíaca a través de la respiración. Hay otras técnicas como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual que lo hacen los psicólogos y psicoterapeutas, porque también hay que trabajar mucho en lo que hablábamos de la conciencia de cómo nuestro cerebro está codificado con nuestras memorias pasadas y cómo nuestro temperamento y nuestras emociones hacen que reaccionemos de cierta manera a diferentes estresores. Esto se puede trabajar mucho en la terapia con un psicólogo. También se ha visto que algunas terapias del campo bioenergético, por ejemplo la terapia de Reiki, tiene una respuesta muy positiva sobre cómo regulamos el estrés. Hay muchas otras tendencias que están muy de moda ahora, como tomar baño en agua helada o con hielo, hacer masajes del nervio vago, hacer yoga terapéutico, etcétera, etcétera. Así que si quieres aprender un poco más sobre todas estas técnicas modernas que se están descubriendo para ayudarnos un poco más a regular el estrés crónico, quédate porque en el siguiente video te voy a enseñar cómo hacerlo y qué dice la ciencia respecto a cada una. Déjame en los comentarios si hay alguna técnica en específico que quieras conocer.
Gracias y nos vemos en el siguiente video.